Buenas noches. Queremos agradecer su presencia en la presentación del libro La estabilidad del contrato social en Chile de Guillermo Larraín, en nombre del Fondo de Cultura Económica y de la Facultad Económica de Economía y Negocios, perdón, de la Universidad de Chile. Esta es una tercera presentación en un carácter más académico. Intentamos hacer presentaciones con constituyentes, otra más diversa, y en este caso nos toca con 4 destacados economistas. Le doy la palabra a Guillermo, quien los presentará en el orden sugerido. Muchas gracias, Rafael, a ti y a todo el personal del fondo que ha sido muy eficiente y además muy agradable de trabajar con ustedes, así que muchas gracias por eso. A ver, quiero decir una idea inicial. Mucha gente no entiende qué es lo que ha pasado en Chile. Se sorprenden porque, a pesar de que hay mucho progreso material que es bastante evidente, diría yo, hay una crisis muy profunda. Estuvimos bastante cerca de vivir situaciones bastante caóticas y la estabilidad actual todo el mundo la percibe como frágil. Ahora, en economía de las instituciones, esta palabra caos es una situación en la cual los límites de las instituciones formales son masivas y persistentemente sobrepasados por comportamientos individuales y colectivos. El rol que juegan las instituciones es precisamente la de dar una estructura. Lo que hacen las instituciones es que fijan márgenes de acción a esas interacciones repetitivas entre individuos. Entonces, el rol de las instituciones en una economía es crucial porque le permiten a la sociedad, que es diversa, que son personas que hacen cada uno su plan de vida, ¿no es cierto?, desenvolverse con cierta armonía y en manera compatible con el progreso general. Puede ser un progreso de un crecimiento acelerado, puede ser un progreso con menos crecimiento y con más equidad, en función de cómo se produzcan esas interacciones repetidas. Por ejemplo, cómo nos encontramos trabajadores y empresarios en la empresa, cómo estamos protegidos por el sistema judicial y policial, cómo se distribuyen las oportunidades en el sistema educativo, cómo enfrentamos una enfermedad catastrófica, etcétera. Todas las interacciones que comúnmente nos pasan en la vida determinan básicamente las características de ese proceso de progreso. Y uno puede suponer, básicamente, que en esa interacción de personas y organizaciones que interactúan con otras personas y con otras organizaciones, cada uno trata de sacar el mayor provecho posible de esa interacción. Y uno también puede suponer, creo yo, a los economistas nos encantan los supuestos, que ese máximo provecho, digamos que las reglas van a ser respetadas en la medida que ese máximo provecho que cada uno obtiene de esas interacciones es satisfactorio. Entonces, el estallido social del año 2019 y todo lo que ha pasado posteriormente, naturalmente entonces implica que las reglas que estructuraban nuestras interacciones dejaron de estructurarlas. Y eso es una crisis institucional muy grande. Y es lo que el libro trata de entender. Es un proceso lento, ¿no? Pero se produce un rato para otro. O sea, uno puede hablar de un estallido social, o sea, uno puede tener al presidente de la República diciendo en el mes de enero, en el mes de septiembre, que vivimos en un oasis de paz, y al mes siguiente tener un estallido social, pero la verdad es que las razones del incubamiento de una situación como la que nos ha tocado vivir toma mucho tiempo, son muy difíciles de identificar responsables, creo que es un proceso sumamente complejo, y por lo tanto el libro trata de buscar una interpretación a todo este fenómeno complejo y también propone una cosa bastante ambiciosa, que es tratar de buscar salidas a esta misma situación en la cual estamos acá. Yo la verdad es que, por supuesto, no voy a entrar en el detalle de lo que se plantea. Para eso las personas que nos acompañan tienen la posibilidad de comprar el libro, ojalá. El libro está disponible en formato, en papel, por supuesto, en varias librerías a lo largo de Chile, y además en formato ebook en el sitio del fondo lo pueden adquirir. Pero entonces, para no hablar yo del libro, lo que tuvimos la idea con el fondo es de invitar a 4 grandes economistas y economistas, en este caso
se puede repetir la palabra, no hay que decir economistas para ambos géneros, pero sobre todo 4 grandes amigas y amigos, para que hablen de su visión de este libro. Y entonces tengo el agrado de presentar a ustedes, voy a ir en orden alfabético, a Sebastián Edwards. Sebastián Edwards es un economista que todos ustedes probablemente conocen, no voy a hablar de él. Es economista de Chicago, donde estudió, pero está trabajando ya desde hace décadas en la Universidad de California, pero viene regularmente a Chile y participa en muchas comisiones y está muy presente en todo el debate público, y ustedes han leído seguramente además muchas de sus columnas regularmente en la prensa chilena. También nos acompaña Bernardita Escobar. Bernardita Escobar es una gran economista, tiene su doctorado en la Universidad de Cambridge, y ella hoy día está en la Universidad de Valparaíso, y también es una gran amiga de hace mucho tiempo. Estuvo en la Universidad de Talca, ahora está en la Universidad de Valparaíso, le gusta el mundo de las regiones, así que muchas gracias también por acompañarnos, Bernardita. Luego nos acompaña Daniel Ochman, que en este minuto aparentemente no se le ve la cara porque está en vacaciones de invierno en la playa, así que para estabilizar el sonido, imagino que no está mostrando su imagen, pero Daniel es un gran colega, amigo de hace muchos años. Él está en el origen de este libro, está Daniel Ochman, y las conversaciones que teníamos para allá el año 2015. Daniel tiene un doctorado en Harvard y es colega mío en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y por último, Claudia Sangüesa, otra gran amiga de muchos años, que tiene su doctorado en Cambridge, hoy día está en la Universidad Mayor, donde dirige un centro que le digo muy bien, que tiene mucha actividad, y además es asociada al centro de ACOES, de la Facultad también de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, junto a otras facultades de Santiago. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que tengan más o menos 10, 12 minutos cada uno. Yo les voy a hacer una señal, así para acordarla al minuto 10 les hago la señal y ahí pueden ir cerrando, y después la idea es que conversemos un poco. Vamos a ir en orden alfabético tal cual los presenté para respetar una regla neutral y objetiva. ¿Les parece? Entonces partimos con Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es un gusto. Saludos a todas, a todos y a todes. Y es un gusto y un privilegio poder tener una conversación sobre este libro. Y quiero empezar hablando del libro propiamente tal, pero obviamente, como es un libro muy contingente y muy del momento, usar el libro un poco como trampolín para hablar dentro de lo que aquí se plantea sobre la coyuntura. Lo primero que hay que decir es que es un libro verdaderamente magnífico. Es un libro que está muy bien escrito, muy bien investigado, muy bien desarrolladas las ideas y los argumentos, y lo que lo hace, creo yo, un libro de lectura obligatoria para los cientistas sociales en Chile. Pero yo diría que más que eso, en el mundo ideal, sería lectura obligatoria para los estudiantes, y creo yo que de cualquier carrera, medicina, profesor de gimnasia, ingeniero nuclear, ajedrecista, porque es un libro muy profundo, como decía, y además muy sistemático. Y una de las cosas que se ha perdido en este revolcón en el que está sumido Chile, creo yo que ha sido un desarrollo sistemático. Ahora, ¿de qué es el libro? El libro es sobre, como el título lo dice, del contrato social. Y habla de la inestabilidad del contrato social que hay en Chile. Y Guillermo, en sus palabras iniciales, habló que era una situación particularmente frágil, como la observamos hoy en día. Y lo que aparece en el libro y en la discusión, y que a veces es difícil
separar otros escritos de Guillermo, ya sea solo o con coautores, lo que se plantea es que hay una necesidad o un clamor o una aspiración y ahora un proceso para cambiar ese contrato social. Ahora, uno desde el punto de vista de lo que yo he estado planteando hace mucho tiempo, desde el año 2014 más o menos, una de las virtudes de este libro es que plantea que el contrato social, el modelo, la estrategia, como se quiera llamar, que se siguió hasta cierto momento, dio frutos y se agotó. Pero la parte que dio frutos es muy importante, porque en muchas conversaciones hay una negación que este proceso tuvo resultados positivos hasta que se acotó. Ahora, a mí yo rechazo ambas visiones, la visión que no se agotó y que sigue siendo un modelo fructífero, y también la visión que no tuvo ningún resultado. Y el libro se posiciona correctamente en el medio. Entonces, lo que nos queremos de acá en lo que está Chile es cambiar de contrato social y pasar de un contrato cualquiera, que ya lo vamos a ver, a otro. Y que hay esta dinámica de clamar por este cambio. La pregunta entonces es de dónde venimos y para dónde vamos. Y el libro entra en eso, pero yo quiero ahondar un poquito más. Venimos, para ponerlo en simple, de un contrato social o de un modelo neoliberal y queremos pasar a un modelo de otro tipo. Y ahí a mí me faltan los descriptores. ¿Cómo se llama el nuevo modelo? El modelo de lo público es lo que hablaba Guillermo y sus coautores en el otro modelo. El modelo solidario es lo mismo el modelo de lo público que un contrato social en base a la solidaridad, o el modelo de lo colectivo. Y en las elecciones primarias, y se ha ido posicionando, vamos a pasar de un contrato neoliberal a un contrato anti-neoliberal. Que es una cosa que está tomándose de la literatura de Ibrahim Kendi, acá en los Estados Unidos, toda la literatura sobre el antirracismo. Hay gente también que ha hablado de un contrato post-neoliberal. Ahora, esto requiere dos cosas. Esta conversación de que vamos a pasar, si nos ponemos de acuerdo, de un modelo neoliberal a un modelo no neoliberal, con cualquiera de los descriptores que yo dije, requiere en primer lugar definir qué es el modelo neoliberal, el cual queremos abandonar. Porque queremos saber si lo queremos abandonar completamente o queremos abandonarlo en parte. Hay un dicho, que es un dicho alemán, originalmente, que es que no hay que tirar el bebé con el agua de la bañera. Y hay ese peligro, creo yo, en Chile, que en el momento de querer cambiar el agua de la bañera, porque ya no sirve, también tenemos el bebé que ha crecido, y es un dicho del siglo XVI, de Alemania, y no es un dicho de Inglaterra. Pues si ustedes lo buscan, ahí lo van a encontrar. Entonces, ¿cómo es el sistema neoliberal que queremos abandonar? ¿Cuáles son sus características esenciales? El beneficio de recibir estos libros en versión electrónica es que uno puede buscar lo que uno quiere. Hay 36 alusiones a la palabra neoliberal. 36. No hay definición hasta la página 200 y pico. ¿Ya? A pesar de que en la introducción del otro modelo está una de las mejores definiciones. Yo estoy escribiendo un libro sobre neoliberalismo, el auge y la caída del neoliberalismo, se llama por ahora, y una de las mejores, y es un libro en inglés, y una de las mejores definiciones que la traduzco a mi libro de neoliberalismo está en el otro modelo, pero en este libro de Guillermo, como que en Chile todo el mundo sabe lo que es neoliberalismo y por tanto no hay necesidad de definirlo. Cuando lo definimos ya es hacia el final y tampoco es una definición muy detallada, quizás para no ser repetitivo. Pero yo insisto que es importante saber listar por el tema del agua y la bañera. Ahora, ¿a qué modelo queremos pasar? ¿Y cuál contrato social? ¿Y cuál es la base de ese contrato social?
Bueno, ese contrato social, y como les digo, a mí me falta, y si ustedes tienen idea, espero que en esta conversación nos aparezca una descripción, el contrato social de lo público, por decirlo de alguna manera, que es distinto que el contrato social solidario, etcétera, etcétera. Más o menos parecidos, primos hermanos. Si queremos pasar a ese contrato, ¿cuál es la base, el pilar esencial de este nuevo contrato social? Y a mí no me cabe duda que es la recaudación impositiva. Lo que la sociedad chilena mayoritariamente demanda, exige y aspira, requiere de 8 a 10% más de recaudación tributaria. Fin de la historia. ¿Ya? Claudia ha dicho que lo van a hacer gradualmente. Yo no tengo idea cómo lo van a hacer, pero no hay manera alternativa de calcularlo. No hay otro número ¿cómo le llaman ustedes? En régimen, que es un steady state que no sabemos cuándo llega, se necesitan 10% más. El libro tiene 34 alusiones a la palabra impuesto. No hay una discusión a mí que no tiene que haberla, porque esa es otra cosa, pero creo que ahí es donde debemos centrar nuestra conversación. ¿Qué tipo de impuestos? ¿Cómo son esos impuestos? ¿De qué manera se van a recaudar? Y cómo va a funcionar ese sistema. Ahora, hay una aversión general a pagar impuestos. Y eso se traduce. Bueno, entonces el libro cita una vez a Nozick, que era el campeón filósofo de Harvard, rival de Rawls, de John Rawls, que planteaba que el cobrar impuestos era un robo, ¿ya? Y era moralmente reprobable, ¿ya? Era una posición totalmente antikantiana. Guillermo tiene una preciosa discusión, pone a Rousseau y a Kant en el mismo cambucho. Yo no sé si esos dos estarían contentos que los metan en el mismo cambucho. Rousseau era un hombre muy malo, que iba dejando hijos por el camino y los dejaba en las puertas de las iglesias, y Kant era un hombre muy bueno, que no sabemos su vida personal demasiado porque parece que no tenía. Pero en fin, los dos, tiene Guillermo una linda discusión sobre eso. Pero la gente no quiere pagar impuestos, y el problema es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando la gente no quiere pagar impuestos? Que se nos está acabando el tiempo. Como la gente no quiere pagar impuestos, les inventamos otros nombres a los impuestos. Entonces le llamamos contribuciones de pensiones. Y les vamos a cobrar 18% a la gente muy pobre. Y le vamos a decir es una contribución, cuando de verdad es un impuesto para pagarle las pensiones a otra gente. Entonces, esa es una discusión que yo creo que tenemos, no en el público. Obviamente que yo no espero que un candidato diga, miren chiquillos, chiquillas y chiquillas, la verdad es que son impuestos. No espero que sea eso, pero nosotros en la academia tenemos, creo yo, que hablar del tema de los impuestos. Dos cosas para terminar en esta vuelta. En el libro que estoy trabajando, una de las cosas que hice, me leí El ladrillo. Y el ladrillo, que ustedes recuerdan, es la propuesta que le preparan los Chicago Boys a la Marina para el golpe. Hay una propuesta muy interesante sobre impuesto a la herencia, que es uno de mis impuestos favoritos y que creo yo que en el contrato social hay que hablarlo con mucho más detalle de lo que se ha hablado en Chile hasta ahora, y mi posición al respecto es como sabe Claudia, muy aguda y muy, si ustedes quieren, radical. Quiero terminar con una última interrogante que surge de lo que escribe del libro, de este magnífico libro, y de la coyuntura. Tenemos un contrato social que fue impuesto, pero después aceptado, ¿no? El hecho de que se sigue impulsando, da fruto, se agota y lo queremos cambiar, y lo tenemos que cambiar, y lo estamos cambiando. Listo. La pregunta ¿es esta instancia que estamos usando para cambiarlo la mejor instancia desde el punto de vista analítico de la filosofía moral y el análisis de las instituciones y de la eficiencia? Yo creo que esa es una pregunta súper importante. Yo creo que la respuesta es negativa. Creo que hemos elegido uno de los peores sistemas. No de los peores, pero un sistema de esto para ser más provocador. Yo hubiera preferido usar una tómbola. Me parece a mí que si hubiéramos usado una tómbola, yo soy un gran partidario de la lotería, de las loterías, hubiéramos tenido una instancia mucho más interesante, mucho más representativa, mucho más, no sabemos cómo, pero más
tranquila en cierto modo y al mismo tiempo mucho más del detalle de que lo que la gente quiere. Por lo tanto, mi propuesta es que dentro de todos, mi pregunta, dentro de todos los avances de esta instancia que hemos elegido para hacer lo que Guillermo dice que está sucediendo y lo explica con todos los términos analíticos, que es migrar de un contrato social a otro, si acaso la instancia no hubiera sido más interesante, si hubiera sido elegida por una lotería. Obviamente que hubiera tenido mucho mejor representación geográfica, porque sabemos que la Cámara de Diputados no elige geográficamente, no, es una de las instituciones, la manera en que están determinados los distritos más antidemocrática que hay en Chile. Estaría mucho mejor geográficamente representados, los territorios estarían más balanceados, hombres y mujeres sería más mujeres que hombres, porque eso es lo que hay más en Chile. Si uno lo hace bien hecha la tómbola, habría más hombres y mujeres. Estaría una distribución por edad mucho mejor. Habría el mismo número de economistas, uno, y no habría 59 abogados. Hay 59 abogados, que es como más de un tercio, y en Chile el número de abogados en relación a la población es 0.0050. ¿Ah? Entonces yo estaría fantástico, pero eso ya es un tema de proceso, de procedimiento y no de fondo. Felicitaciones, Guillermo, por un libro macanudo que espero la traducción para poder dárselo a mis estudiantes de acá en California. Vamos a trabajar en eso. El fondo tiene solo los derechos en lengua española, así que tengo que capacidad de negociar ahora en lengua inglesa. Vamos a seguir entonces en orden alfabético. Bernardita, tú al minuto 10 te aviso. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a presentar este libro que, como tan bien dijo Sebastián, es un libro estupendo, es maravilloso. Y tiene la característica, creo yo, de dialogar con el lector de una manera bastante particular, porque por la estrategia en el fondo de escritura que Guillermo ocupa, que recurre en el fondo a varias disciplinas y se pasea discutiendo economía, filosofía moral, ciencia política, de manera bastante experta, diría yo, en los distintos capítulos a lo largo del libro. Es capaz en el fondo de establecer, como decía, un diálogo con el lector, que no sea experto en ninguna de ellas en particular, porque usa el recurso de expresarse de una manera sencilla, sin recurrir a tecnicismos exacerbados que puedan de alguna manera opacar el relato que él hace a lo largo del libro. Y tiene esa característica, creo yo, como que creo que para mí es lo que yo destacaría más de dialogar con el lector, porque llama inmediatamente a una reacción, a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo, no es un libro en que uno lo lea de manera pasiva, ¿ya? Que uno está, como quien dice, leyendo un manual. Y ciertamente no podría tener esa reacción del lector, porque está hablando de una cosa contingente y usando una estrategia para aproximarse al sujeto, que es un sujeto súper escurridizo, como es entender en el fondo la estabilidad y el proceso de cambio de una constitución o del contrato social. Me parece a mí que tiene esta habilidad de sacar al lector de la pasividad de estar mirando un objeto y de llevarlo entonces a estar en desacuerdo con una cosa, a estar totalmente de acuerdo, es como que a uno lo moviliza. Me encantó por lo mismo, y creo que el hecho de cubrir de estas como dominio del saber de una manera tan elástica y fluida, como es el discutir la filosofía moral para, en el fondo, argumentar de que el utilitarismo no es capaz de explicarnos, o no puede llevarnos de la mano para entender un proceso como en el que estamos acá, y más bien nos sugiere usar otras aproximaciones de filosofía moral. Pero además
muy desde el principio él nos pasea en el fondo por la historia económica de Chile, distinguiendo fases bien concretas de desarrollo económico, vinculándolo entonces con episodios importantes constitucionales que han ido ocurriendo. Y todo esto sin dejar, obviamente, de meterse en economía y recorrer distintos dominios de la economía de una manera muy amistosa con el lector, para discutir temas súper espinúos, como es el cuándo, cómo y por qué hacemos un cambio en la Constitución y qué cosas en el fondo vamos o debiéramos afectar en este proceso. Yo en estos minutos que no conté, que debía haber contado, muy bien, voy a leer un par de pensamientos justamente de la conversación que Guillermo tuvo conmigo sin quererlo, o sin preguntarme, sin necesariamente tener. Entonces, por ejemplo, respecto de una discusión fabulosa que él hace respecto de la fragilidad del contrato social, de la Constitución, de la fragilidad de tener una Constitución. Él nos establecía, por ejemplo, no voy a hacer un spoiler, voy a hacer unos pequeños highlights solamente, ¿ya? Así que si es mucho tú me dices nomás, pero yo voy a hacer unos highlights para conversar con Guillermo sobre algunas cosas. Por ejemplo, él nos planteaba que sobre la fragilidad del contrato social, un contrato social estable, ¿no es cierto?, tiene que aspirar a ser legítimo, y por lo tanto, de alguna manera, lograr basarse o eliminar cualquier forma de desigualdad que no esté fundamentada en el mérito, ¿no es cierto?, que ya sea por esfuerzo, por habilidades o por disposición, y no que esté basada por formas de privilegio. Pero en realidad, si uno toma lo que escribía Sandel ahora el año pasado, creo que sacó su libro sobre la teoría del mérito, en realidad esta misma premisa podría llevar a establecer una nueva fuente de fragilidad o de inestabilidad del contrato social, toda vez que en el fondo buena parte de las características meritorias pueden encontrarse que tienen un hilo que siempre llega a una forma distinta de uso o de abuso o de explotación de privilegios de ciertos grupos. Y por lo tanto, el mérito pasa, argumenta de alguna manera Sandel, a ser una manera oscura, pero hábil para blanquear y sostener y mantener en el fondo formas de privilegio. Y por lo tanto, la fragilidad en el fondo del contrato social tiene un estándar incluso más alto para poder lograr aspirar a una estabilidad, ¿ya? Y es que el mérito por sí solo, como fuente de desigualdad, incluso hoy día está bastante puesta en tela de juicio. La posibilidad de establecer contratos sociales donde se entregue, por ejemplo, acceso a algo un poquito más chico que el salario de reserva a los que participan de ese contrato, también puede correr ese mismo riesgo, porque termina generando que el que en economía uno podría llamar el reclamante residual, tenga o alegue propiedad sobre rentas cuantiosas que también podrían estar construidas sobre la base de un mérito, pero que vaya a provenir de la explotación de rentas que están derivadas de alguna forma de privilegio. Y eso notoriamente en algún minuto podría volver a ser fuente de inestabilidad, ¿ya? ¿Cuál es la fuente, en el fondo, o el riesgo más frecuente que uno tendría que precaver en un contrato social para tratar de aspirar a ser estable? ¿Sería que la minoría explote a la mayoría o que la mayoría no explote a la minoría? En general, la verdad es que uno puede encontrar ejemplos más cercanos al primero, pero uno se preocupa probablemente más del segundo, es decir, que la mayoría explote a la minoría. En el caso de Chile, en realidad nosotros estamos enfrentando un rebaraje de nuestras instituciones por la creciente evidencia del primero, es decir, donde por lo menos uno podría sostener de que la explotación de la minoría sobre la mayoría es una sensación que está más o menos en el ambiente,
que está vinculada a la explotación de derechos que son estimados como ilegítimos, odiosos, o incluso por el hecho de haber un free riding de grupos minoritarios poderosos, o por la franca corrupción y abuso de grupos minoritarios, que, como por ejemplo los ejemplos de vinculación del dinero a la política, la colusión de las grandes empresas, la corrupción de algunos con contratos con el Estado, y son casos que van apareciendo de manera pausada, pero no impida. Y esto claramente implica en el fondo el uso o el abuso del aparato del Estado para beneficiar a grupos que son considerados reducidos. Un contrato social como equilibrio no es como el concepto de equilibrio es un concepto de contrato social bastante precario, pero también es un concepto bastante real y vívido, es lo que en realidad uno probablemente va a encontrar, es decir, un poco en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Un contrato social en la medida de lo posible. Pero la verdad es que uno tendría que pensar en el fondo hasta qué punto la discusión que se hace también en el libro sobre la dependencia en el fondo que tienen los arreglos institucionales en el tiempo para generar nuevos arreglos temporales, es algo que está completamente abierto. Y hay visiones que dicen que en el fondo podemos tener un mayor o menor grado de dependencia al pasado, pero en el fondo en esta discusión la posibilidad de tener un arreglo institucional particularmente distinto va a estar ligado en realidad al acceso efectivo que tengan nuevos actores políticos al ejercicio del poder, por una parte, y por otra, a qué capacidad de asumir los costos puedan enfrentar esos newcomers, esos nuevos actores, de cualquier ajuste institucional que se produzca a partir del nuevo contrato social. Los resultados de las últimas elecciones que han ocurrido en este año, en el 2021, muestran que los nuevos actores en realidad han mostrado capacidad y probabilidades reales y positivas de acceso efectivo al ejercicio del poder. Como por ejemplo, la posición que logró un grupo que no figuraba ni siquiera en el diccionario, como la Lista del Pueblo, el acceso, la importancia en las votaciones que obtuvo el Frente Amplio, y en general la presencia de una generación mucho más joven que fue nacida a partir del año después de la Revolución del 68, y que en general son personas que tienen ciertamente menos de 60 años, ¿ya? Probablemente menos de 50 también. Es un grupo que tiene esta característica de ser nuevo, ¿ya? Nuevo en varias dimensiones. Pero acá es donde uno tiene que pensar en el fondo cuáles son los aspectos que uno debe prestarle atención respecto a la dependencia temporal. Y es la propiedad que puede... Ya, es la propiedad que puede existir, por ejemplo, sobre los bienes, la propiedad de las rentas que derivan de todos los que son los bienes de uso público. Guillermo discute justamente uno de estos grandes bienes como es el agua, pero son múltiples, ¿no es cierto? Recursos pesqueros, el espacio radioeléctrico, la costa, el mar, el agua, digamos, del mar. Y la práctica ha derivado en que el Estado, en realidad en Chile, ha cedido casi a gratuidad el control de la explotación de estos recursos, generando de alguna manera aspiraciones de derechos de propiedad sobre estos recursos. Y con la idea de que puedan existir transacciones tipo COUS que podrían asegurar la eficiencia en la asignación de los recursos. Pero ¿hasta qué punto esta lógica está agotada? Cuando uno mira en el fondo la calidad de los servicios de Internet que disponen acá en Chile, incluso los sectores más privilegiados, hace pensar de que en realidad esas transacciones pareciera ser bastante inexistentes o muy caras de ocurrir. Y por lo tanto poder reasignar esos derechos y vincular, digamos, cualquier tipo de reasignación a algo parecido a una expropiación parece realmente inviable y no un poquito alejado de lo que podría ser el interés general. Y tampoco bien está alejado suponer que el interés general está de alguna manera bien servido con el equilibrio que tenemos ahora y que el Estado debiera de alguna manera recurrir a mayores esfuerzos para poder
reasignarlos. Pero pudimos ver de que efectivamente algunos de estos sectores han habido cambios importantes por la entrada de nuevos actores, como en el caso particular de la telefonía celular con la entrada de WOM, donde las tarifas efectivamente cayeron notablemente. Pero en el fondo, ¿hasta cuánto tiempo tienen que esperar los ciudadanos para que se haya una mejor asignación de esos recursos de uso público, como el espacio radioeléctrico? ¿Será necesario justo pensar de que, por ejemplo, si uno usara una alegoría súper extrema, como el caso de la esclavitud, esperar de que en realidad el Estado tiene que comprarle a los esclavistas el valor de mercado, de los mercados para terminar con la esclavitud? Pareciera que no, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay temas súper sensibles que están acá en discusión. Y yo creo que una de las últimas, y con esto termino, una de las preguntas que a mí me surgen en este diálogo que estableció no consentido, digamos, por parte de Guillermo, es ¿cuándo termina una constitución o cuándo una constitución deja de existir y cuándo surge una nueva? Y la verdad es que esa pregunta está súper poco clara, porque en el fondo, en el caso de la constitución del 33, la seguimos llamando la Constitución de 1833, a pesar de que en 1870 hubo cambios súper significativos que la hicieron completamente distinta a la que escribió Mariano Egaña, y después de la Revolución del 91 siguió siendo la Constitución del 33, pese a que ya teníamos un régimen parlamentario. Lo mismo con la Constitución del 25, tuvimos la Constitución del 25, pero sin embargo no votaron las mujeres hasta los 30, y sin embargo todavía teníamos el concepto de sufragio universal, pero no entraron a votar las personas que no saben ni leer ni escribir, solo hasta 1970. Es decir, ¿cuándo termina una constitución y cuándo nace una nueva? Parece ser que en el caso nuestro en realidad está, al menos empíricamente, llamado pero no de manera determinística, a crisis institucionales de marca mayor. Y por lo tanto, lo único que yo puedo sacar en claro es que estamos en ese minuto, en una crisis institucional de marca mayor. Y yo creo que Guillermo nos pasea por estos temas de una manera magistral. Así que lo súper recomiendo. Muchas gracias, Bernardita. Ahora nos acercamos un poco más de cerca a la política real, porque vamos a estar con Daniel Hochman, que además de ser un gran académico y amigo, además está de economista jefe, digamos, o encargado programático de la candidatura de Pablo Narváez. Así que, Daniel, por favor. Muchas gracias, Guillermo. No sé si se escucha, estoy con muy mala señal, así es que estoy sin imagen, les pido disculpas por ello. Bueno, parto por felicitar y agradecer este trabajo de Guillermo, que me parece excepcional. Recuerdo con mucho cariño los viernes constitucionales del año 2015 y 2016 que iniciamos en su momento con Guillermo, y al mirar este trabajo reconozco un recorrido de muchos años que van obviamente mucho más allá de lo que hicimos de manera incipiente cuando se estaba discutiendo el cambio constitucional en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo soy capaz de reconocer aquí un aprendizaje y una conversación interdisciplinaria muy, muy potente, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también por su relevancia política. Y creo que eso también es algo que el libro de alguna forma logra sintetizar. Por una parte, esta como densidad intelectual, y por otra parte, esta ambición, decirle algo, de dialogar con una realidad muy contingente del Chile actual. Y el agradecimiento tiene que ver también con lo que uno aprende al leer, ¿no? Hay un tratamiento de la historia chilena, de la economía política chilena, y la capacidad de poner eso en contexto con ciertas partes de la historia del pensamiento, no solamente económico, sino que, como decía Bernardita, de la filosofía política,
de poner también en contexto lo que está pasando en Chile con lo que está pasando a nivel global, con cuáles son los aspectos comunes que están vinculados con nuestra propia crisis y cuáles son los aspectos que son más específicos del caso. Una ola. Ahí. ¿Aló? No sé, Ahí sí, ahí. no sé si creo que recuperé Ahí la recuperamos. señal. Sí. Por otra parte, también la seriedad con que Guillermo trata en profundidad temas que muchas veces, que son fundamentales y que muchas veces nos tomamos al voleo. O sea, la idea de subsidiariedad en toda su complejidad y en todas sus dimensiones, más allá del tema del rol del Estado y el mercado, el tema de la cercanía, de la relevancia de la participación de los actores y las comunidades en la elaboración de políticas como parte también de esa noción, toda la profundidad con que trata el tema de los derechos sociales, no solamente a partir de su conceptualización, sino que también de cómo se proveen estos derechos, y una discusión muy concreta y pragmática por una parte de la salud, de la educación. Y entonces yo quiero... Esta vez fue más grave, parece el corte. Ahí volvió. Y quiero agradecer también algunos hitos más específicos. Hay, por ejemplo, un reconocimiento, por ejemplo, hay un inicio que me parece genial. En algún momento, cuando está discutiendo Guillermo la crisis, ¿verdad?, de nuestro contrato social, él dice que es necesario incorporar una serie, si ustedes quieren, de elementos o tendencias que son por una parte políticas, por otra parte intelectuales, que tienen que ver con la subjetividad chilena, la subjetividad política chilena. Y una de ellas es la experiencia de la Unidad Popular, es la experiencia de Salvador Allende. La necesidad de incorporar, ¿verdad?, a esa comunidad política en el contrato social, habida cuenta de un contrato social que no la incluye. Entendiendo que ese discurso, más allá del fracaso histórico, muchos problemas. Después, Guillermo, tú me cortáis nomás, pero bueno, el punto entonces es que hay insights muy profundos y que son muy, muy útiles, creo yo, para pensar en un nuevo contrato social. Es un libro que es extenso, que es muy ambicioso, tiene una dimensión conceptual, en donde se habla de todos los temas más profundos, desde la filosofía clásica hasta teorías del desarrollo sobre lo que de alguna forma involucra un contrato social. Hay una dimensión descriptiva, donde se trata de describir, de entender, de teorizar sobre qué es lo que ha pasado en Chile y en particular con el estallido. Y hay una dimensión que tiene que ver con lo práctico, con la política, con las propuestas. Y por lo tanto es un libro tremendamente erudito y al mismo tiempo tremendamente ambicioso. Y como decía Bernardita, por lo mismo, más allá de ser un tremendo aporte, uno siempre se siente interpelado y de alguna forma dice, oye, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero tal vez con estas otras cosas no. Así que como lectura, y con eso cierro mi primera parte, es realmente algo que invita a pensar. Yo creo que este es un libro que cuando uno lo relea, va a permitirle a uno inspirarse y eventualmente desarrollar, ya sea de manera amistosa o crítica, ¿verdad?, un pensamiento adicional. Así que muy potente el aporte de Guillermo, y ese es un primer punto que quería cerrar ahí. Tengo algunos matices que me gustaría también señalar.
en alguna parte, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de la crisis de nuestro contrato social actual y Sebastián hablaba de alguna forma de la crisis de este orden neoliberal, ¿verdad? Que está asociado con, en lo económico, con un estado mínimo, diría yo, y en lo político, y esto tal vez no tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver más bien con la Constitución del 80, con una Constitución que de alguna forma encierra, ¿verdad?, la capacidad del sistema político de operar sobre la propia institucionalidad. Yo creo que ahí hay una dimensión, por ejemplo, donde yo sería un poco más crítico de la subsidiariedad neoliberal que el propio Guillermo define. Él dice en alguna parte, mira, la subsidiariedad neoliberal consiste esencialmente en sacar al Estado donde lo pueden hacer adecuadamente los privados. Y hay una cita, ¿verdad?, toda una tradición importante del pensamiento que viene desde los Chicago Boys en esa dirección. Pero yo creo que aquí hay una cosa que va más allá. El orden neoliberal se caracteriza por no por un Estado, no haber Estado donde lo puede hacer adecuadamente los privados. Se caracteriza por una minimización del Estado. Y que es más, esa minimización ha llegado a tal punto que el Estado, por su ausencia, es ineficiente. Es decir, es la ausencia de Estado la que de alguna forma está asociada con ciertas ineficiencias. Y eso lleva, ¿verdad?, a un punto que creo que es importante resaltar. Sebastián señalaba qué es lo que viene en este nuevo pacto social que es relevante y habla, mira, la necesidad de expandir la carga tributaria de puntos, eso no te lo saca nadie. Yo estoy de acuerdo con eso, y eso está asociado obviamente con un nuevo pacto social, y hay toda una discusión sobre, ¿verdad?, los derechos sociales y cómo este pacto social de alguna forma tiene que estar vinculado con la satisfacción o la provisión de estos derechos sociales como un piso de dignidad que permite que la gente desarrolle sus proyectos vitales independientemente de su origen, etc. Eso es cierto, pero creo que lo que yo estaba tratando de apuntar al principio también es importante, porque hay también un déficit que tiene que ver con la conducción del desarrollo, con el rol del Estado, ¿verdad?, en articular un desarrollo distinto. Y eso no tiene que ver con la carga tributaria. Eso tiene que ver con una estrategia productiva, por una parte, pero también tiene que ver con una estrategia sobre el medio ambiente, sobre la acción climática, y por eso me parece muy importante también resaltar ese como uno de los déficits fundamentales de este orden neoliberal que debiese, ¿verdad?, ser subsanado, ¿verdad?, por los proyectos de desarrollo o los proyectos de contratos sociales que de alguna forma superan ese orden en crisis. Un minuto, Daniel. Quiero resaltar otro aspecto que me pareció extraordinariamente relevante. Hay una parte en donde Guillermo dice, mira, sabe que una de las cosas fundamentales que le ha faltado a la discusión tiene que ver con la ausencia, tanto en el discurso de izquierda como en el discurso de derecha, de la fraternidad, en contraste con la igualdad y la libertad. A mí me parece que este es un punto fundamental, que básicamente lo que tenemos hoy día en Chile es una situación en donde, si ustedes leen, ¿verdad?, el informe del PNUD, el Desiguales, lo primero que aparece señalado como una de las desigualdades que más le inquietan o perturban a los chilenos, no tiene que ver con las desigualdades materiales, tiene que ver con las desigualdades de trato. La sociedad chilena es una sociedad que está asociada con el maltrato incluso, ¿verdad?, del Estado a los ciudadanos, entre los ciudadanos, etc. Por eso esta idea que rescata de manera muy lúcida, ¿verdad?, Guillermo, de la fraternidad, me parece que es fundamental pensando en el nuevo contrato social. Eso tiene que ver con un nuevo pacto social, tiene que ver entonces con la carga tributaria que mencionaba Sebastián, pero no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con la distribución del poder, tiene que ver con un cambio de la cultura. Y eso es algo que siento que tal vez se desarrolla en algún sentido en el texto, pero en donde yo creo que los economistas no somos necesariamente los mejores para esto, pero en donde hay que meterse más. Y ahí yo tengo una cierta diferencia, y termino con esto,
con parte de lo que se señala con respecto, por ejemplo, al rol del Estado en la educación o en la provisión de ciertos derechos sociales. Porque lo que yo pienso, hay, ¿verdad?, una tradición que el propio Sebastián señalaba en el pensamiento de Guillermo, ¿verdad?, que tiene que ver, entre otras cosas, con el otro modelo, en donde se habla de un régimen de lo público, que es una suerte de contrato incompleto que de alguna forma puede satisfacer tanto un proveedor privado como uno público que está vinculado a la provisión de la educación o de otros, ¿verdad?, derechos sociales o servicios públicos. Pero yo creo que aquí, cuando estamos pensando en una crisis de nuestra cultura, en una crisis de sentido, del sentido sobre todo de lo público y del interés común, Chile no tiene un sentido de lo común, no existe una noción de lo compartido en Chile, no existe una noción de chilenidad real. Nuevamente. Con esto cierro. Y entonces yo creo que este tema, el tema de la crisis que tiene la cultura y el rol que puede jugar lo público, pero no lo público entendido como el régimen de lo público, sino que la educación pública, estatal, es algo que a mí me parece que también es fundamental de tomar en cuenta pensando en este nuevo régimen que de alguna forma tiene que sentar las bases para convivir. Cuando uno ve qué es lo que está saliendo de estudios como Tenemos que hablar de Chile, un estudio de la Chile y la Católica asociado con muchos diálogos, ¿verdad?, en distintas partes del país, la gente está pensando en la educación de manera distinta que hace 5 años. Ya no la piensa como una suerte de medio, ¿verdad?, para donde la gente religiosamente cree que va a poder ascender o sus hijos van a poder ascender en la escala social a partir de esta educación que nos va a salvar. Eso es una parte que sigue estando presente en el imaginario de los chilenos. Pero por primera vez empieza a aparecer esta idea de que necesitamos una educación distinta porque necesitamos aprender a convivir. Y de alguna forma necesitamos experiencias comunes que nos enseñen a convivir. Y entonces yo creo que ahí el rol de lo público juega un rol también muy importante. Y allí creo que tengo un pequeño matiz, no necesariamente a nivel de lo conceptual, porque como decía Guillermo muy bien, ¿verdad?, identifica la importancia de la fraternidad como un tema que hemos dejado de lado y fundamental en el nuevo contrato social, pero sí respecto del rol, por ejemplo, de la provisión pública, de una experiencia común y compartida que de alguna forma nos acepte nuestra diversidad y nos permita también convivir mejor. Con eso cierro. Súper, muchas gracias, Daniel. Una lástima no poder haberte visto todo este rato, pero le voy a pedir al Fondo Cultura que ponga una foto de Daniel para la edición en YouTube, cosa que más o menos el público lo pueda identificar cuando lo vea en la calle. Claudia, te pasamos a ti ahora. Bueno. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Y la verdad es que me encantó el libro. Me habían invitado a otro hace unos meses y me gustó en comparación, no puedo evitar compararlo, pero el ritmo sobre el cual tú estás, o con el cual más bien tú estás escribiendo, me encantó. Creo que un ritmo pausado, reflexivo, con que transmites mucha profundidad y me gustó muchísimo. Yo creo que lo recomiendo leer, digamos, sobre todo hoy día. El libro además tiene esta bondad de que profundiza en las cosas, entonces quizás no son todos los temas, pero están bien escritos y profundamente reflexionados. El libro tiene básicamente 3 partes, ¿no? Una parte, la primera parte, que a mí creo que es el corazón del libro, digamos, que es el tema del contrato social, y ahí entonces reflexiona no solamente sobre el contrato, sino también
hay una discusión súper interesante acerca, como una crítica a la economía neoclásica, básicamente, y eso me pareció excelente. Me imaginaba a mis estudiantes de economía leyéndolo, y creo que me gustó mucho esa parte. Creo que cita muy bien, profundiza muy bien los temas, ¿sí? Después, el vínculo entre economía y sociedad, o economía y política, que también creo que a los economistas a veces se nos olvida, y creo que establece muy bien ese vínculo, y un poco recuperando, ¿cierto?, la importancia que tiene también la disciplina económica finalmente en los arreglos institucionales y la política en general. Y bueno, y está este tema del contrato, ¿cierto? El libro se llama La estabilidad del contrato, pero yo le habría llamado la inestabilidad del contrato. Me gustó mucho esta aproximación, pero como que sentí que había una parte, por ejemplo, en mi opinión, casi siempre cuando imagino el contrato social, no me imagino las leyes o la constitución, sino que me lo imagino como mucho más, quizá es el sesgo disciplinario, pero me imagino justamente cuánto redistribuimos. Así, y entonces la carga, me imagino la carga tributaria, y me imagino cuánto baja el Gini después de impuestos y transferencia, un poco. Eso es lo que me imagino como contrato social, pero la verdad es que me gustó esta idea que es mucho más conceptual, quizás teórica, originaria, acerca de qué significa que una sociedad haya un contrato social, y cómo la Constitución básicamente permite o no permite una estabilidad del contrato social. Y creo que ese es como el corazón básicamente del libro. Y también da como me dio la idea, digamos, de que en el fondo el momento constitucional actual y la nueva constitución van a reflejar básicamente este nuevo contrato social, y la estabilidad de ese contrato va a depender un poco también de cuán domesticable, sí, estaba pensando como los conceptos que usaste, que me encantó eso de la constitución domesticable o domesticada, de que pueda ser domesticada, de que pueda reflejar los cambios y la evolución de la sociedad, ¿cierto? Y no sea chúcara, como es la actual constitución, ¿cierto? Que básicamente no permitía ser domesticada, ¿sí? Por la misma sociedad. Así que me gustó eso, encuentro que es muy positivo. Tiene una discusión muy interesante sobre el estallido, y yo creo que eso ayuda a la reflexión, porque estamos, o sea, hace un par de semanas nomás, cuando empezó la constituyente, ¿cierto? De nuevo había una discusión, un debate acerca de, bueno, pero ¿cómo vamos a entender este estallido? De que en el fondo, básicamente si hay razones para un estallido, entonces está justificando o no la violencia, y me gustó entonces esa reflexión que haces ahí, porque permite un poco, creo, racionalizar el estallido, ponerlo en un contexto también histórico, y eso me parece súper súper necesario para mucha gente. Después la segunda parte es más conocida para mí, quizás, porque le he dado muchas vueltas, pero esta idea del otro modelo, en el fondo, del vínculo entre mercado, derechos sociales, lo público, lo estatal, y eso entonces básicamente es más conocido de hace mucho tiempo, el tema de la gratuidad, ¿cierto? Y cómo se expresa ahí parte importante de lo que significan los derechos sociales. También tenía ese comentario, coincido con Daniel, ¿cierto?, en el tema de lo público como lo estatal, en un contexto, creo que básicamente la provisión pública
en varias dimensiones sí es distinta, básicamente, sí es distinta, sí permite hacer otras cosas, y el tamaño sobre todo de esta prohibición permite como también domesticar a la colaboración privada en ciertas dimensiones. Entonces, ahí también tenía como un comentario, pero está, bueno, de nuevo muy útil esa conversación. No sé si ahí mismo, ya me perdí un poco, pero el tema del sistema AFP también, me gustó cómo lo viste también, sobre todo porque encuentro que a veces entre las frases muy creadas, ¿cierto? Se pierde un poco la discusión, primero la histórica, bismarckiana, del modelo bismarckiano, ¿cierto? Se pierde un poco esto, lo más conceptual que hay detrás por un tema así muy pragmático, y al final sí es muy importante, encuentro yo. Creo que el sistema de seguridad social, esta idea de la solidaridad intergeneracional, del modelo bismarckiano, ¿cierto?, a través de instituciones públicas que administran el sistema, independiente creo de los beneficios definidos, pero al menos esos dos elementos le dan al ámbito de la seguridad social una especie de rol de cohesión social en la sociedad en general, porque son otros tipos de redistribuciones, son redistribuciones que parten entre activos e inactivos, ¿cierto? Son unas redistribuciones diferentes. Y creo que ahí el problema con el sistema de AFP, ¿cierto? Es que la redistribución no existe, o sea, no está, digamos, es al revés, como el menos uno de las redistribuciones, es como el inverso, porque básicamente las cotizaciones las administra el sistema privado, se privatiza un poco ese ámbito. Y creo que ahí quizás podría pensar que uno falta quizás profundizar un poco qué implica la privatización de estas dimensiones. Siempre vemos como la justificación, o sea, siempre identificamos que en el fondo parte de lo neoliberal es la privatización, ¿cierto?, de regulación de esos mercados y esas dimensiones, pero ¿cuáles son las implicancias concretas de eso? En términos sociales también creo que sería bueno avanzar. También me gustó mucho lo del agua, creo que es un temazo, y creo que ahí hay una excelente referencia, sobre todo para el tema constitucional, ¿cierto? Pero no solo eso, aquí hay como mucho de política pública, básicamente. Entonces, creo que para quienes están interesados en ese tema, aquí Guillermo hace una excelente, contando un poco cómo funciona el sistema, ¿cierto? Qué es lo que está fallando, lo del caudal ecológico, ¿cierto? Mínimo, y yo creo que hay que leer esa parte también. Finalmente está la última parte, que es con el tema político, como el sistema democrático y las instituciones políticas. También me sorprendí en esa parte. Claro, siempre hablamos como de la unicameralidad, y básicamente en un sistema semipresidencial lo que aprendí es que en un sistema semipresidencial como que el Senado es necesario, como que es necesario una bicameralidad. No me quedaba tan claro antes, y lo explica también muy bien ahí Guillermo. Yo creo que esas discusiones también está interesante. Así que tenía algunos comentarios finales, creo que me quedan unos minutos. Uno. Ya. Entonces, voy a focalizarme en una cuestión. A mí me pasa que, en parte, claro, la mirada acerca de la Constitución y el rol de las instituciones en moldear el comportamiento humano es clave, importante, pero me da la idea a mí, ¿cierto?, de que las personas, que hemos subestimado el rol de los individuos, de las personas, de ciertas personas. Y me preocupa porque a veces creo que en parte los resultados dependen de las instituciones, ¿cierto?, de las reglas, del reglamento de la constituyente, por ejemplo,
pero también mucho de la política pública depende de personas. Y creo que hay poca conciencia en el debate público del rol que juegan las personas en moldear, ¿cierto?, el colectivo, y en parte los resultados, ¿sí? Como que a veces se nos pierde un poco eso, y yo creo que si uno mira, estaba pensando en Pareto básicamente, entonces si uno cree en eso, básicamente 80% de las decisiones deben estar en manos del 20% de una élite política, y creo que ahí hay falta quizás de conciencia, no sé cómo incluirlo en la discusión pública, pero creo que también ahí hay que tomar conciencia un poco de la responsabilidad de esas decisiones que se están tomando. Y nada, finalmente solo un detalle, no vi a Amartya Sen citado, exijo una explicación, a pesar de que sí lo vi a Aarón, que tiene esta cosa de libertad, capacidad, es exactamente muy parecido, así que faltó ahí Sen, que a mí me gusta mucho en realidad. Y finalmente ¿qué era lo? No, eso, el tema de las brechas de género y bueno, eso es por mi también quizás sesgo disciplinario, pero creo que ahí en la creación de conocimiento, en la creación de política pública, en la discusión política, en el debate, como que omitimos un poco que parte de la población no ha estado sentada en la mesa. Y yo creo que esa perspectiva, esa invisibilización de la poca inclusión que hay en el debate, sí también causa sesgo finalmente en la misma falla del contrato social. Y creo que también que la constituyente sea paritaria genera una oportunidad ahí de que este contrato social tenga una mirada más inclusiva también. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que estoy súper agradecido evidentemente de las cosas que ustedes han dicho. Me encantaría como comentar varias de las cosas que tengo, al menos 15 comentarios que me gustaría hacer y cada uno tomaría 2-3 minutos y eso excede con creces la paciencia de todos ustedes y el tiempo que generosamente le han dado a esto. Entonces, quiero decir dos o tres cositas nomás. Una, no sé por dónde partir en realidad, pero son tantas las cuestiones, pero quizás decir algo respecto de este modelo que sirvió y se agotó, ¿no? Yo creo que en eso con Sebastián hemos conversado y estamos bien de acuerdo. Yo tiendo a pensar, después de escribir este libro, que uno debiera trabajar en una especie de termómetro de presión social, ¿no? Que es una especie, claro, porque fíjate que las manifestaciones en la práctica son como los precios en la economía, ¿eh? Y el estallido social es un evento de hiperinflación, básicamente. Entonces, cuando uno lo mira un poco en esa lógica, yo creo que es verdad que en los años, voy a decir una cosa que es bien controvertida, y a lo mejor a ustedes no les va a gustar a algunos, pero yo creo que en los años 90, cuando ese termómetro estaba bajito, lo que muestran todas las encuestas de activismo social, yo creo que Chile efectivamente le dio la oportunidad, si ustedes quieren, al modelo neoliberal de funcionar. Y entonces había cierta tranquilidad. Los niveles de huelga eran muy bajos, los niveles de protesta social eran muy bajos, había un contexto histórico, por supuesto, de salir de una dictadura brutal que hacía que todo el mundo estuviera deseoso de tranquilidad, pero también es verdad que los datos mostraban que había bastante calma en ese sentido. Y esto empieza a cambiar en torno al año 2005, ¿no? El año 2005, y ahí alguien tendrá que hacer el análisis qué tiene que ver el cambio de la Constitución, lo que hizo el presidente Lagos, ¿no es cierto? Cuánto eso detonó el hecho de darte cuenta que en realidad podías cambiar, y hay una cita que yo pongo aquí que me encanta de Tocqueville, cuando habla de que esos yugos que subyacen, que permanecen más bien, ilustran aquellos yugos que se levantan, hacen más claro y más evidente los que todavía persisten. Yo creo que hay algo de eso ahí
pero creo que hay una cuestión que es interesante. Y creo que también hay una cosa que se ha olvidado con el tiempo, que es que cuando la Concertación en el año 90, y esto lo dice el libro en alguna parte, el año 90 decide, entre comillas, mantener esa estructura, no lo hace por, creo, no lo hace necesariamente fruto de la presión política, sino que lo hace en un acto de bastante pragmatismo, y creo que la gente lo entendió. Se había acabado, se había caído el muro de Berlín, se había acabado la Unión Soviética, los experimentos heterodoxos latinoamericanos que habían inspirado bastante a ese plan en los años 80, esos experimentos heterodoxos habían fracasado todos. Entonces, en cierta forma, había un camino que además estaba siendo validado por el consenso de Washington, por lo que estaban haciendo otros países latinoamericanos y europeos. Yo creo que esto en algún minuto efectivamente hubo una cierta armonía, si ustedes quieren, pero que se acabó. Y el gran problema, y esto tiene que ver con una cosa, eso tiene que ver con una cosa que decía Sebastián, el gran problema que yo creo que tiene esta Constitución, y también lo dice el libro, es que es demasiado rígida. Hoy día en un chat de una radio en la cual yo soy panelista, alguien decía, pero si esta Constitución se ha cambiado tantas veces, eso prueba que es una mala Constitución. Si las Constituciones no debieran cambiarse casi nunca. El problema que haya el presidente Lagos hecho como 40 reformas, más de la grande, prueba que es un problema en la Constitución. Y eso yo creo que tiene que ver, y eso responde también un poco, o sirve para acomodar el argumento del mérito que decía Bernardita, porque el problema es que está en la naturaleza de la gente, creo yo, que uno trata de traspasar el privilegio a la generación siguiente. Y eso yo creo que todas las generaciones lo hacen. Entonces, el mérito siempre se está tropezando, ¿no? Y eso yo creo que en el fondo lo que dice Sander. Entonces, para poder hacer un contrato social a prueba de esa trampa del mérito, necesitas que sea flexible, necesitas que el marco institucional, y acá yo creo que hay una cosa que ustedes no lo destacan, pero yo creo que me parece que es interesante, es pensar que el contrato social es en parte la Constitución, pero en parte un montón de otras instituciones que están a los lados, ¿no? Entonces necesitamos un marco institucional que tenga esa flexibilidad para irse corrigiendo cuando hay alguien que indebidamente está prolongando el mérito, indebidamente. Bueno, el contrato debería ser capaz de autocorregirse, y eso es claramente algo que no puede ocurrir en el caso chileno. Una cosa que quisiera resaltar de lo que decía Daniel sobre el tema de la fraternidad, que me parece que es súper importante y es una pista que está apareciendo. Yo reconozco que esto es una pista que se la leí a Paul Collier, que es un economista de Oxford, lamento que es de la competencia de la Claudia y la Bernardita, pero es de Oxford, y que tiene un libro muy bueno que se llama El futuro del capitalismo, donde él habla aquí básicamente de esto, y tiene esta frase genial, esta idea de que del lema de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, la que salió perdiendo es justamente la fraternidad. O sea, la pelea entre la izquierda y la derecha, unos por la igualdad y el otro por la libertad, dejaron entre medio un herido, y ese herido se llama la fraternidad. Yo creo que es una idea que es muy interesante, que hay que trabajarla más. Y a mí me gusta mucho por algo que está en alguna parte del libro, y es que tiene que ver que permite, porque yo no creo que la fraternidad, que el Estado puede hacer mucho en materia de fraternidad, o sea, puede hacer cosas, por supuesto, pero creo que también deja un espacio interesante para el desarrollo de la sociedad civil. Y yo creo que eso es algo que también vale la pena destacar, y en el libro algún argumento respecto a la alienación, de la alienación del capitalismo, la urbanización, que creo que puede ser interesante desarrollar más adelante. Me gusta mucho esta idea que planteó efectivamente Claudia y Daniel respecto al rol de la educación pública. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay un tema, que la educación pública, provista probablemente por el Estado, juega un rol en cambiar la cultura más fuerte que lo que hacen otras instancias, y eso es lo que es interesante de destacar. Bueno, yo no sé si a lo mejor ya estamos en la 1:15, a lo mejor alguno de ustedes quiere aprovechar a lo mejor de hacer algún comentario
Ya Sebastián se puso los audífonos y está preparando el micrófono, así que lo veo que está con ganas de disparar. Póngale nomás, Sebastián, a ver. No, yo no quiero disparar para nada. No, pero en el mejor sentido de la palabra. Me pareció muy interesante los comentarios de los colegas. Y un tema que yo debatí, si acaso me hablaba o no, pero qué bueno que lo habló Daniel, es lo de la fraternidad y que se haya vuelto sobre eso. Pero creo dos cosas, muy rápido. La primera es que la fraternidad de los 3 principios de la Revolución Francesa es la que no se puede legislar. Tú no puedes decirle, la Constitución ecuatoriana lo tiene, ¿ah? Tiene los principios y tiene entre las obligaciones que hay que ser buena persona. Pero tú lo puedes poner en la Constitución o lo puedes poner en las leyes y esa es una cuestión que no va a resultar, a no ser que es cultura, en el sentido deep, en el sentido profundo de la palabra. Pero es esencial. Y es la falta de esa fraternidad es, para mi gusto, la imagen del estallido, que es el señor Pérez Cruz en calzoncillos, expulsando a 2 o 3 señoras que están en el espacio público desde la época de Andrés Bello o antes, ¿ya? Y es un señor que los expulsa con una prepotencia absoluta y una falta de fraternidad. Eso se legisla. Y aquí quiero decir 2 cosas. Uno, respecto a lo que dijo Bernardita, que me pareció genial, volviendo a lo de Sandel del mérito. Y relacionado con lo que decías tú, Guillermo, la gente trata, o uno trata, de pasar el mérito a las próximas generaciones. Y ahí es donde yo creo que nosotros entre académicos podemos hablar, ahora hay aquí gente que está metida en política, obviamente, pero pensar en ideas más locas. Y el impuesto a la herencia marginal elevadísimo, más loterías máximas. Nosotros somos la primera, en UCLA, la universidad con la más difícil de entrar en Estados Unidos pública. Y acabamos de eliminar la PSU. ¿Okay? Acabamos de bajar, cayó de, la tasa de aceptación de 11% cayó a 9%. Berkeley cayó a 14%, es decir, nosotros somos mucho más difíciles de entrar que Berkeley y no tenemos la PSU, justamente para eliminar el privilegio y que el mérito sea una cosa más de azar. Y finalmente creo que lo que dijeron tanto Daniel como Claudia de la educación pública, yo lo encuentro muy interesante, pero los veo que se trancan antes de seguir adelante. Digamos, la pregunta es si acaso debiera haber educación privada en un país como Chile. Y yo creo que esa es una discusión que hay que hacerla. ¿Y por qué no le ponen IVA a la discusión, al servicio de educación? ¿Ya? Entonces, esa pregunta yo creo que no se puede soslayar cuando uno termina entrando en esta pregunta, en este tema tan grande. Ahora, es difícil hacerlo, Claudia, en momentos políticos, es decir, no, pero más los que quedamos fuera de la política contingente, Bernardita, Guillermo y yo podemos hablar de estas cosas más locas. Ustedes que están en la contingencia, tranquilos. ¿Ah? Pero yo le digo una cosa, un contrato social sin educación privada y con impuesto a la herencia marginal de 100%, eso es bien diferente. ¿Ya? Ahí estamos hablando de un cambio de verdad bien profundo. Así sería, efectivamente. Bernardita, dale, sí. No, una cosa que me ha revuelto toda la lectura y nunca la pude como encajar bien en la discusión constitucional, pero que no sé dónde va, pero tiene que estar, es el tema que lo mencionó la Claudia, el tema de equidad de género. Yo me di la lata y conté cuántas veces aparecía la palabra hombre y mujer en el libro, salía 15 veces hombre, 9 veces mujer, pero el punto es que esto de acostumbrarse, de vivir acostumbrados, adormecidos, a que el número de horas totales que trabajan las mujeres sea significativamente, trabajo remunerado y no remunerado, sea sistemáticamente más alta que la que trabajan los hombres en Chile, en Perú, en Argentina, donde en todos los países que han establecido encuestas de uso del tiempo, han demostrado sistemáticamente esta distribución asimétrica del ocio, ¿ya? Y del trabajo. O sea, no solamente distribuimos el tiempo de manera desigual,
sino que además la distribución de las rentas del producto del PIB están distribuidos mucho más desigual, incluso si consideramos el pago total por hora trabajada. Y yo no entiendo cómo podemos avanzar, o sea, entiendo que podemos avanzar y seguir avanzando sobre la base de esta explotación sistemática, permanente, y que solamente va mejorando muy pausadamente, pero me molesta tremendamente que no podamos incorporar de lleno la distribución de poder, ya no poder político entre distintos sectores, sino que este tema de equidad de género como una cosa consustancial de los valores de la equidad en la discusión pública, digamos, en las discusiones de filosofía moral. Siempre es como un tema que llega tarde, llega en un pie de página, y yo lo considero que es tan consustancial de la vida común, que no sé cómo podemos discutir hacia adelante en este libro, en otros, en los que vayan a venir, incorporar de una manera más completa este tema que todavía es como satélite, pero está metido en todos los hogares, notablemente en todos los hogares. Sí, sí, efectivamente. Claudia, ¿tú querías decir algo? Sí, quería un poco pensando en algo que se me olvidó, digamos, decir, pero también creo que parte de la discusión incluso que se está teniendo hoy día en el debate público tiene que ver con el futuro y el tema de la crisis climática. Y yo creo que parte, eso igual cuestiona el capitalismo puro, porque las propuestas que habla Sebastián del impuesto a la herencia, máximo 100% impuesto a la herencia y cerrar los colegios privados, o abrir el acceso, no, vía tómbola, es como lo que decía Branko Milanovic el fin de semana, ¿cierto? Son las propuestas que justifican el capitalismo liberal. Pero creo que en parte lo que está pasando ahora también está cuestionando ese tipo de capitalismo. Yo creo que, porque el foco no está tampoco en la sostenibilidad de la vida humana. Yo creo que una perspectiva distinta de la sociedad, que a lo mejor no es la tradicional, y por eso quería ir un poco más allá, en la mirada como más bien de la economía feminista, ¿cierto? Es como poner el foco en la sostenibilidad de la vida. Y yo creo que eso es lo que está en cuestión hoy día básicamente por la forma en la cual hemos organizado la sociedad. Entonces creo que ahí hay mucho más complejo que hacer, y hay más complejidades, digamos, que no se solucionan solamente con el impuesto a la herencia, con esta cosa de la igualdad de oportunidades, sino que con básicamente cómo compartes, ¿cierto?, las decisiones, cómo internalizas los costos, cómo compartes las decisiones incluso las decisiones democráticas, que tú lo hablas de alguna forma en la última parte, ¿cierto?, como más democracia directa, y bueno, cómo transforma un poco los objetivos sociales. No es tan simple, creo, pero eso, creo que también esa es una mirada que hay que tener como de futuro. Y por eso es tan importante que las instituciones también funcionen, la forma en la cual tomar decisiones funcionen, pero también de nuevo iba a pelear un poco la responsabilidad, como el conocimiento que podemos tener de los temas también importa. Y a mí algo que me impresiona del debate más bien ecológico y de la crisis climática, por ejemplo, es que desde el año 70 que sabemos que viene, estamos en el año 2020 y estamos atrasados, pero todo el mundo, digamos, está atrasado, pero bueno, 50 años. Estamos atrasados en términos de política pública, y yo creo que eso es lo que le pasó también a Chile con el estallido, que estuvo atrasado muchos años en los cambios que tenía que hacer. Eso. Daniel, ¿tú quieres agregar algo o no? Mira, yo quería reforzar el punto que estaba haciendo la Claudia. Yo me imagino que esto va a tener una
reedición. Voy a hacer un libro tan espectacular que va a requerir una edición, una segunda edición. Yo creo que es importante darle más peso en la discusión del contrato social al tema ambiental. Uno puede pensar, ¿verdad?, que están estos problemas de desigualdad, de convivencia, y todo, pero la verdad es que a mí, hoy por hoy, yo he llegado al convencimiento de que me cuesta pensar en un problema más importante, no solamente para la humanidad, ¿ah? Aquí lo pongo así de brutal, que el tema de la emergencia climática, sino que, y esto tiene que ver con mi experiencia más reciente, más con la contingencia. Cuando tú te pones a escuchar a la gente, sobre todo en regiones, pero en Santiago también, el tema ambiental, el tema del agua está en el libro, sale entre los tres primeros, entre los tres temas más importantes. O sea, es algo que dejó de ser una cosa como en el futuro, relativamente abstracta, de justicia ambiental. Okay. Supongo que está diciendo que es de supervivencia a esta altura, ¿no? No es solo un problema de justicia ambiental, sino que es de supervivencia. ¿Te leí bien, Daniel? Pero lo que tiene es que eso es, una vez que nos ponemos de acuerdo, es muy fácil es mucho más difícil lo que quiere Bernardita que el tema ambiental. Nos ponemos de acuerdo y el tema ambiental se reduce, se soluciona en un día, ¿ya? Le pones un impuesto y prohíbe ciertas actividades y se acaba. El problema, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo y lo solucionamos one day. Ahora tenemos un experimento natural interesante que es la pandemia, porque la pandemia redujo las emisiones de efecto invernadero de una forma bien brutal, así que espero que haya ya un montón de economistas pensando en tratar de medir si es que tuvo un impacto o no sobre el calentamiento global. Oye, bueno, nuevamente quiero, para no abusar más, ya llevamos 1 hora y media, les quiero agradecer mucho. Creo que ustedes han tocado temas súper buenos. Rafael, ¿oíste lo que dijo Daniel? Que él cree que se amerita una segunda edición y que agreguemos un capítulo. Me parece que está bien, así que espero que nos pongamos a trabajar ahora en ese capítulo que falta. Que yo estoy de acuerdo que tiene que ser más bien eso, ¿no? Creo que el capítulo de agua lo hace claro para Chile. Para mí, mi principal temor hoy día, en un horizonte de 10, 15 años, para la estabilidad del contrato social que estamos empezando a armar ahora, es el problema del agua. Yo creo que el problema del agua puede ser tremendamente grave de aquí a 15, 20 años, de manera que hay que ponerse a trabajar en eso al tiro. Ahora, hay que tener ojo porque respecto del capitalismo, es verdad lo que decía la Claudia, pero ojo que, para ponerlo así en términos medio como la antípoda, ¿no es cierto? La Unión Soviética no se caracterizó porque no tuviera desastres ambientales, ¿no? Más bien lo contrario. Entonces yo creo que el punto es cómo perfeccionamos nuestra democracia de tal forma que a tiempo podamos levantar estos temas, porque están atrasados, porque todos sabemos, y esto es Vox Populi en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, que la influencia del dinero, de la corrupción en la política, de los grupos de interés, han ido postergando decisiones que son necesarias. Por eso yo creo que al final hay que pensar en forma muy seria y bastante agresiva, yo diría, los temas de democracia directa, porque todos los mecanismos de intermediación o de representación son muy virtuosos y yo los defiendo mucho, pero tienen limitaciones. Y por lo tanto yo creo que pensar en los mecanismos coadyuvantes de la representación, pero que le den poder directo a la ciudadanía, me parece que es bien potente. Sebastián tiene la experiencia de California. Oye, porque yo vivo hace 40 años en un país, Sí. en un país o en una jurisdicción de democracia directa. De hecho, yo he patrocinado una proposición y recibimos 8 millones de votos. No hay nadie en Chile que haya recibido más votos que yo, ¿ya? Perdimos, ¿ah? Queríamos una propuesta en el referendo en que si no se aprobaba en 3 meses el presupuesto del Estado, se quedaba automáticamente el del año anterior.
y perdimos, ¿ya? Pero it doesn't work, ¿ya? Puede ayudar en los márgenes, pero no pongamos nuestras apuestas en la democracia directa. Lo que decía Bernardita me parece mucho más interesante. Cobrémosle a los hombres un impuesto y se los damos a las mujeres. No hay ninguna razón por la cual no puede haber un subsidio en dinero efectivo de género. Y ahí no es una cuestión solo de Chile, Argentina y Perú. Si uno lee la novela, y creo que eso se lo dije a la Claudia, de Karl Ove Knausgaard, la mujer le dice, mira, dividimos el tiempo de cuidar a los niños mitad y mitad, pero los niños demandan de mí un tiempo diferente, que es mucho más exigente sobre la mujer. Y le dicen, para que sea igualitario, tú tienes que hacerte cargo en número de minutos, 75% del tiempo, porque mis minutos son mucho más exigidos que los tuyos. ¿Sabes lo que hace Karl Ove? La divorcia y se casa con otra. ¿Ah? Entonces... Esta es la solución. Oye, en Suecia, en Suecia. Oye, Sebastián, un segundo, ¿por qué no nos explica en estos mecanismos de democracia directa? ¿Ha habido iniciativas en California, que es un estado que está con una crisis hídrica muy grande? O sea, no es un problema, y es interesante porque es un modelo distinto al chileno, de cierta forma. ¿Han habido elementos, iniciativas de democracia directa de comunidades, por ejemplo, para tratar de hacer algo respecto al tema del agua, no? No grandes, de gran promoción pública. El problema de la democracia directa que hay es que no hay una instancia en que se discuta el equilibrio general. En un mismo año nosotros pasamos a la tercera es la vencida para los criminales, y una cuestión respecto a las cárceles, que reducía el número de cárceles, y teníamos obligación de mandar a, no sé, 200.000 personas a la cárcel, y teníamos menos cárceles, por lo tanto se hacinaron las cárceles. Y eso, entonces, no hay equilibrio, es complicado. Ahora, sí aprobamos el matrimonio igualitario a través de una proposición. Digamos que fue una cuestión extraordinariamente fantástica, líder en todo el mundo, y es algo que ha funcionado muy bien. Es decir, no es una solución total, hay que verlo con cuidado. Bien. Cuando estaba criticando un poco el capitalismo liberal, no es porque estaba pensando en el socialismo ruso, ni mucho menos. Yo creo que es más, algo a lo que yo no aspiro, al menos, ¿sí? Y por eso es importante pensar en cuál es el modelo de desarrollo para el futuro. Por eso el tema ecológico, por eso la sostenibilidad de la vida, que es como el tema feminista, cuestiona básicamente el tradicional, la tradicional aspiración socialista pura, ¿cierto? Que es como este conflicto entre capital y trabajo. Y es como otro conflicto, el conflicto de la vida con la vida humana con lo material, creo, ¿no? por resumirla de alguna forma. Oye, hay un subproducto de este libro. Daniel Ochman dice que se tiene que ir en cualquier minuto. Daniel, aguántame un metro nomás, como decía mi abuelita. Oye, hay un subproducto de este libro que es otro que viene en camino, espero, y ahí, porque en el fondo acá uno tiende a pensar, o sea, hablamos poco de los trade-offs que hay en todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, hay un economista francés que en este momento se me va el nombre, pero que tiene una teoría de que uno debiera aspirar a crecimiento cero por razones ambientales, ¿no? Y entonces, claro, crecimiento cero cuando todo el mundo es más o menos rico y tiene una buena distribución del ingreso, a lo mejor te funciona, pero crecimiento cero en un contexto de países pobres y con desigualdad, chuta, que es complicado manejar. Entonces yo creo que tenemos que identificar trade-offs. Y el problema es que la identificación del trade-off no te dice dónde te tienes que situar, y por eso es que el mecanismo de toma de decisiones, por eso es que la democracia tiene que tener un grado muy alto de legitimidad, porque va a tener que situarse en alguno de estos trade-offs y que la gente diga, chuta, tienen razón. A lo mejor hay que situarse, capaz que el desastre climático sea tal que a lo mejor nos tenemos que situar cerca de un escenario. Pero para eso no lo puede decir un líder cualquiera, tiene que haber un proceso de toma de decisiones que legitime ese esquema. Yo creo que hay un tema que es bien interesante, que es pensar la economía desde la lógica de los trade-offs, los contrapesos que hay entre objetivos deseables pero contradictorios. Tómbola.
tómbola. Algunos No, casos. pero oye, en serio, acá se resolvió el problema más serio de este país, que era la guerra de Vietnam, cuando se decidió que los que iban se decidía en una lotería y que no iban a ir los más pobres. ¿Ya? Íbamos camino a que se iba a acabar la Unión por la guerra de Vietnam. ¿Ya? Mucho peor de todo lo que ha pasado nunca. Y un día a un tipo se le ocurrió, oye, hagamos una lotería. Eso es lo más parecido al velo de ignorancia de Rawls. En el fondo es ese. Rawls, eso es lo que iba a decir. Es decir, John Rawls es una lotería. Es lo que al final no termina en eso, ¿no? Termina en eso, exactamente. Sí. Bueno. Don Rafael, ¿quiere cerrar usted? No, agradecerles muchísimo, realmente fue una presentación muy, muy potente, pues, raramente se generan diálogos tan fructíferos, y decirles que el libro está obviamente en la mayoría de las librerías, en la página web y obviamente en Amazon y en todo en digital, así que agradecerles nada más a nombre del fondo. Bien, pues muchas gracias Claudia, Bernardita, Sebastián, Daniel, Rafael, Luisa, a mi editor Álvaro Matus, que le dijeron que estaba muy bien escrito. Mucho tiene que ver Álvaro, que no está acá, pero muchas gracias Álvaro, que hizo una pega muy buena.